Muy buenas tardes, son las 16 horas con 32 minutos y está con nosotros ya en pantalla César Montúfar del Movimiento Honestidad. César Montúfar también es candidato a la presidencia de la República. Es nuestro episodio número 8 de ¿Quién quiere ser presidente? Hoy 13 de diciembre. Más adelante también se enlazará con nosotros su binomio, el candidato a la vicepresidencia, Julio Villacreces. Vamos a hacer una presentación del candidato César Montúfar y, por supuesto, saludar a todos nuestros auspiciantes, Mole El Jardín, Pacay, UISEC, Noé Sushi Bar. César Montúfar nació en Quito en 1964, tiene un título en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además de una maestría y un PhD en Ciencias Políticas por The New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, ha propuesto y dirigido varias acciones y campañas nacionales contra la corrupción. La prensa nacional e internacional lo considera una de las figuras más destacadas de la anticorrupción en el Ecuador y en la región. Y por supuesto, pues nosotros hemos tenido el gusto de conocerle y realmente consideramos que es un gran candidato y sobre todo un hombre honesto e íntegro. Como les decía, queremos agradecer a Pacari, UISEC, Mole El Jardín, Noé Sushi Bar y también decirles que estamos haciendo una encuesta que van a ver a lo largo de esta transmisión en Facebook Live. Para garantizar la seguridad en el Ecuador, ¿piensa que portar armas sería la solución? ¿Sí o no? Y también a César decirle que más adelante tendremos una pregunta de un estudiante de Derecho de la UISEC. Se trata de José Mejía Silva y por supuesto también preguntas de la audiencia, de las personas que están enlazadas ahora en Facebook Live. Recuerden que el martes tendremos el video de esta entrevista en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo. El jueves tendremos un resumen en Instagram TV y escucharemos el audio completo de esta entrevista por Radiovisión en el programa Desde Mi Visión, que se transmite en Quito 91.7, Guayaquil 107.7, Radiovisión de 3 a 5. Bien, si me permite, César, a todos los candidatos he tratado de usted, pero yo creo que aquí no cabe esto. O sea, realmente... No, gracias. Si tú me permites, te voy a tratar de tú a lo largo de esta entrevista. Bueno, empecemos. Yo te decía que cómo has ido manejando el tema de la campaña. Sabemos que has hecho un recorrido por el país en bicicleta. Hay candidatos que, por ejemplo, como en el caso de Lucio Gutiérrez, que decían que les dio el COVID y que han tratado de sobrellevar todas las secuelas y las consecuencias. ¿Cómo ha sido para ti empezar esta carrera a Carondelet en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria? Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Un gusto muy grande el poder conversar contigo y para mí es un gusto y un honor que podamos tutearnos. En realidad, tenemos una amistad de hace muchos años, además, conocemos desde cuando éramos pequeñitos. Así que, no, muchas gracias y encantado de estar en tu programa y además, después de un momento entiendo con Julio Villacreces. Bueno, yo creo que el desarrollo de una campaña electoral en medio de una crisis sanitaria como la que vive el Ecuador y vive el mundo requiere de imaginación, requiere de ejecutar y de pensar, imaginar formas distintas de aproximación a las personas y a los ciudadanos, porque una campaña requiere de un trabajo en territorio, requiere de cercanía, requiere de estar junto a la gente para escucharla, para sentir lo que piensa, para proponer, para discutir. En el contexto de la campaña, de una crisis sanitaria como esta, esto se hacía o se hace muy difícil. Creo que una campaña no puede ser únicamente por medios telemáticos, el Zoom no puede ser la plataforma del desarrollo de una campaña electoral. Y eso fue que nosotros, después de pensarlo y reflexionarlo mucho, pensamos, ideamos en esta idea de recorrer el país en bicicleta, porque esto como que ofrecía cierto distanciamiento, nos permitía además un ejercicio de acercamiento territorial y el de poder penetrarnos con el país, con su gente, con la realidad de cada una de las provincias de la ciudad. Y así lo hicimos. Tú lo reseñabas hace un momento, hicimos 37 días de recorrido por 11 provincias del país. Corrimos 2.507 kilómetros. Yo hice la promesa de que no me volvería a subir a un vehículo hasta regresar aquí luego de los 37 días y así lo hice.
Así que fue una experiencia, diría, maravillosa, una inmersión profunda en la realidad del Ecuador, y guardando todas las medidas de bioseguridad. Éramos un equipo de 18 personas, yo diría, no nos enfermamos ninguno, no tuvimos ningún tema de contagio ni ninguna otra situación o accidente que incluso puede darse. Así que, digamos, contentos, satisfechos con eso, pero por supuesto hay que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad y, como te decía hace un momento, sí, también hay un lado de azar, también hay un lado de suerte que creo que nos ha acompañado. Bueno, tú conoces perfectamente el país, tú ya tienes práctica en esto y pues me dirás cuál es el panorama del Ecuador actual a diciembre, a noviembre de 2020, luego de todo lo que ha vivido no solo el país y el mundo con el COVID-19. ¿Cuál es tu observación? ¿Qué ha cambiado lamentablemente, en qué ha empeorado la situación de nuestro país, César? Mira, Michelle, yo creo que el Ecuador es un país muy sufrido en este momento, muchísimos, con muchísimos problemas. Yo creo que es un país triste, es un país triste. Millones de ecuatorianos se han visto afectados directamente por la situación, por la crisis multidimensional que vivimos en este momento, sea porque han perdido un familiar, sean porque se han enfermado, se han contagiado de COVID, o porque han perdido su empleo, o porque su pequeño negocio ha quebrado, o porque sus ingresos se han reducido. Es decir, hay muchas razones para estar triste, para tener vivir y atravesar, en el caso de muchísimas familias ecuatorianas, situaciones adversas, porque creo que todos los ecuatorianos tenemos algo que nos duele, algún amigo, alguna cliente, una situación personal. Al mismo tiempo, Michelle, yo te digo, somos un país tan rico, tenemos tantas cosas, tanta riqueza cultural, geográfica, la naturaleza, tanta fuerza como país. Eh, al mismo tiempo yo tengo un sentimiento como doble, esta situación tan grave, pero al mismo tiempo una esperanza enorme, porque si uno mira la diversidad del Ecuador en este recorrido que hicimos, la fuerza de una provincia como Manabí, como Santa Elena, como El Oro, esa riqueza, esa belleza del austro ecuatoriano. Bueno, lo que uno se pregunta es cómo un país tan rico, gente tan buena, tan trabajadora, laboriosa, tiene tantos problemas. Y eso es algo que digo en estas últimas semanas, mientras hacíamos esta gira, era una pregunta que yo me la repetí y me la sigo repitiendo. Y creo que hay al mismo tiempo que dolor, hay mucha esperanza. Al mismo tiempo que hay dificultades, yo creo que hay mucha fuerza y mucho con que salir, mucho con que seguir adelante y surgir. César, ¿qué te parece a ti el número de candidatos a la presidencia? 16, tal vez 17. ¿Qué opinas? Realmente es algo increíble lo que está pasando en nuestro país frente a otras democracias que suelen tener 4, 5, 6 candidatos a la presidencia. ¿Qué opinas tú al respecto, César? Es parte del modelo de sistema electoral que el correísmo organizó, en el que en realidad hay, como tú dices, 16, 17 candidatos inscritos, pero en realidad las posibilidades electorales se reducen o se suman, son muchos menores. Algo parecido a la elección, las elecciones que hemos vivido en los últimos años, quizá el, los quiteños tenemos más presente la última elección para la alcaldía de Quito, y había 19 candidatos, pero en realidad éramos 4 los que estábamos en la contienda. Eh, el que haya tantos candidatos tiene que ver con esta trampa que creó el sistema electoral del correísmo, con cómo la política de una u otra manera se ha transformado en un negocio rentable, cómo además personajes que tienen cuentas pendientes con la justicia, buscan a través del proceso electoral incluso ganar impunidad o inmunidad. Porque si uno mira el problema, Michelle, no es solamente la cantidad, sino la calidad. Tenemos organizaciones políticas que fueron creadas ilegalmente con fondos de la seguridad social, con fondos de la corrupción directamente. Tienen candidatos a la presidencia, candidatos a asambleístas. Tenemos candidatos con grillete, candidatos que tienen procesos judiciales, las más diversas causas. Entonces el problema no es solamente la cantidad, te digo, en realidad no es el número de aspirantes reales, es también la calidad. Y esta calidad
junta y ese problema entre calidad y cantidad nos hacen ver un sistema electoral absolutamente decadente, un país quebrado moralmente, un sistema electoral y democrático quebrado éticamente. Creo que es el gran desafío reconstruir. Sí, bueno, también lamentamos con ciertas noticias. ¿Por qué existen, César, candidatos que pueden llegar a copiar su plan de gobierno de Wikipedia? ¿Qué clase Como de tú país dices, somos realmente? ¿Qué es lo que estamos exactamente. demostrando al resto del mundo, César? Bueno, yo creo que demostramos la decadencia del sistema institucional ecuatoriano. Yo, mira, y tú me conoces, Michelle, eh, tal vez me caracterizo por decir las cosas su nombre, sin jamás insultar o utilizar frases oeces o, o desagradables o agresivas, pero en realidad uno podría decir que el sistema político ecuatoriano está tomado por la corrupción. Es muy difícil en el país hoy distinguir entre la delincuencia y la política. Yo doy un curso en la Universidad Andina de mecanismos de lucha anticorrupción y a mis alumnos en la primera sesión de clases les pregunté este año lectivo, digamos, les pregunté este ciclo, ¿qué diferencia encuentran entre un grupo de asaltantes que se organiza para robar un banco y el grupo de delincuentes que lideraba el ex asambleísta Daniel Mendoza para atracar los hospitales del país? La respuesta, por supuesto que es obvia, es ninguna diferencia. La diferencia quizás solamente es que en el caso de Mendoza, sus secuaces utilizó el aparato estatal, se valió del sistema democrático para llegar a la asamblea. Y este mismo grupo delincuencial o grupos delincuenciales muy similares están en todo el espacio de la administración, todos los espacios de la administración pública, en los hospitales, en el sistema educativo, en el manejo del sector petrolero, de las hidroeléctricas, de la construcción de carreteras, es decir, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, está tomado por grupos delincuenciales, está tomado por la corrupción. La corrupción se ha transformado en una corrupción institucionalizada. Entonces, eso se refleja en el sistema electoral. Y ese fue, digamos, el esquema, el modelo que acompañó electoralmente la construcción de un Estado. Yo lo he denominado y lo denomino como un Estado delincuencial. El Ecuador hoy vive un Estado delincuencial. Padecemos de un Estado delincuencial. Y hay tan poca diferencia entre la política y la delincuencia organizada, entre los grupos que gobiernan o sectores que gobiernan y han secuestrado el Estado y actividad política. Y el mismo correísmo yo sostengo, y esto lo vengo sosteniendo no solamente desde lo político, sino en la academia. Acabo de publicar un artículo dentro de un libro que salió publicado en Inglaterra hace pocos meses, en donde yo defino al correísmo como un modelo, un esquema delincuencial de política. Como hay en otros países de América Latina, el caso del chavismo es algo similar, lo que ocurrió en Brasil también tiene cosas similares. Entonces, creo que esa decadencia de la institucionalidad, esa institucionalización de la corrupción, ese secuestro del Estado por grupos de delincuencia organizada, se refleja en el sistema electoral y por eso no solamente tenemos tantos candidatos, sino delincuentes deseando en las elecciones. ¿Por qué crees que los ecuatorianos, no todos, por supuesto, todavía no tienen esa capacidad de discernir entre lo que es bueno, lo que necesita el país, y siguen eligiendo y votando a candidatos que a lo mejor no tengan esta carta blanca, esta carta de transparencia? ¿Qué podemos hacer para erradicar este estado delincuencial que tú mencionas, César? ¿Y por qué los ecuatorianos, algunos, siguen eligiendo estas propuestas? Yo creo que en realidad eh, en el país ha sido muy difícil o resulta difícil, pero no es imposible, presentar opciones, presentar nuevas opciones, presentar nuevas perspectivas. Eh, recuerdo, y perdóname que te comente una anécdota. Conoces, yo he hecho varias cosas en mi vida política, no solo esta vuelta en bicicleta al país última del mes pasado, este mes, de noviembre y diciembre, y principios de diciembre, sino también dos caminatas, una larga caminata de Quito a Guayaquil, otra de Guayaquil a Quito. Y alguna vez alguien me decía, pero ¿por qué camina el país? ¿Cuál es la razón? No, más bien hace lo que todos los políticos han hecho, es decir, ¿por qué no embarcarse en el balde de una camioneta, pagar a un montón de gente, venga, haga una caravana de 200 vehículos y
regale camisetas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y una persona que participaba en este foro, recuerdo era en Tambillo, ya a la llegada a Quito, en el año 2014, me dijo que yo creo que los ecuatorianos me dio respondiendo, como diríamos en quiteño, me dio respondiendo y dijo, porque en realidad en el Ecuador debemos ver una política diferente. Creo que tenemos el derecho no solamente a ver, sino que los políticos tenemos la obligación de hacer una política diferente, de construir opciones, de construir propuestas. Y creo que esa es la obligación. Un político, un candidato, no es solamente alguien que está deseando y buscando votos, es también un pedagogo, es también alguien a quien la gente le ve. Y esa manifestación tiene que presentar nuestras opciones. Menos eso es lo que intentamos. No sé si con éxito, pero creo que en el Ecuador es necesario que la política se muestre, no solamente que sea diferente para que la gente tenga esas posibilidades de escoger, no solamente lo mismo, porque si solamente hacemos lo mismo, y no tenemos que culparnos de que la gente, como tú decías hace un momento, sigue votando por los mismos esquemas, por las mismas perspectivas. Lo que sí te digo, Michelle, es que luego de casi 40 años, de 30 más años, casi 40 años de democracia, el electorado no es tonto, el electorado ecuatoriano ha madurado, tiene conciencia de muchas cosas y no se deje engañar, no se deje engañar. Yo creo cada vez más en que es el voto electoral, la capacidad de discernimiento de los ecuatorianos los que nos van a permitir el salir con opciones que sean mucho más claras. César, en muchos círculos se valora el perfil académico y de transparencia pública como tu perfil, pero ¿por qué a veces da la impresión que como ya producto político no termina siendo la alternativa para que la gente, el electorado popular, elija un perfil como el tuyo? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a veces ha fallado esta estrategia o el país no elige y no valora a políticos honestos como tú, César? No, yo no creo eso. Yo creo que en realidad este, el Ecuador está ávido de opciones diferentes. A mí me pasó cuando, perdóname que vuelva nuevamente como ejemplo la campaña de la alcaldía de Quito. A veces construyen los escenarios de manera muy, podría decir, muy reducida, muy limitada. Y creo que a eso contribuyen muchísimo las llamadas encuestadoras serias, yo digo llamadas encuestadoras serias. Cuando en esta última elección, las encuestadoras serias, entre comillas, ahí me daban 2, 3% una semana antes de las elecciones. Yo sabía que no era así. Sabíamos que nosotros estábamos disputando la alcaldía. Finalmente el resultado electoral fue ese. Entonces, yo creo que si es que hubiéramos tenido encuestadoras que digan la verdad, muy posiblemente la gente hubiera votado más por mí. Hablando, disculpa nuevamente en primera persona, y menos, también voy a mencionar al otro candidato, a Paco Moncayo, que estaba de caída. Es decir, si las encuestas hubieran reflejado que había un candidato, como el general Moncayo, que comenzó con casi el 40% y venía desplomándose, y yo venía creciendo, la gente hubiera votado por mi opción. No votó muchísimos porque decían vaya a desperdiciar el voto, porque las encuestadoras solamente le dan el 2, 3 o 3%. Entonces, eso yo creo que es lamentable en el país. No tenemos, que más bien muchos sectores, y yo creo que las encuestas, en vez de informar, desinforman. Y eso creo que sucede. Que si es que en este momento se reflejara lo que realmente está ocurriendo, igualmente la posibilidad de la gente para escoger sería mucho, mucho más amplia y mucho más libre. Yo quisiera que la gente no diga, no voy a votar por un candidato si no me convenza porque tengo miedo de otro. Creo que ya estamos en condiciones de decir, hay que votar por el candidato que me convenza, quien creo que es el mejor candidato. No necesariamente estoy diciendo que soy yo o el que mejor propuesta tiene para mí, el que fuere. Pero yo creo que lastimosamente el juego en el país, el juego electoral en el país se organiza de esa forma. Sabemos aquí en Europa, en Estados Unidos, que las encuestas siempre fallan. Entonces, es curioso aquello. Yo de todas formas seguimos trabajando, sentimos que estamos creciendo enormemente.
porque hacemos un trabajo de territorio. En este momento ninguna otra campaña está haciendo eso. Estamos nosotros metidos en las calles. Yo salí desde el día de ayer y estoy en Quito haciendo trabajo de territorio. Voy a hacer 15 días seguidos trabajo en Quito, que es mi ciudad, en donde tenemos muchísimo respaldo, más allá de lo que las encuestas puedan decir. Entonces, no sé, Michelle, yo no pensaría que la propuesta nuestra, o bien pienso que nuestra propuesta es una propuesta sólida, una propuesta que está creciendo y una propuesta que va a ser una enorme contribución y una gran sorpresa. Vamos a estar en segunda vuelta, Michelle, sobre eso, seguridad. Oh, y de hecho, pues lo hemos mencionado tanto aquí como en el programa Buenos Días, pues que realmente Sí, tú eres muchas una gracias. gran propuesta para el país porque conocemos de tu trayectoria y sobre todo de tu honestidad. Entonces Gracias, pienso que Michelle. eso es lo que verdaderamente necesita el país. Recuerden que estamos haciendo esta encuesta. Para garantizar la seguridad en Ecuador, ¿piensa que portar armas sería la solución? ¿Sí o no? Estamos con César Montúfar. Más adelante estaremos con su binomio Julio Villacreces. Bien, habrá mucha gente que esté enterada de tu propuesta, otra que no, pero ¿cuál es tu plan de gobierno y cómo lo vas a lograr en 4 años, César? Mira, nosotros hemos trabajado, diría, varios años. El plan de gobierno que lo presentamos y que está además publicado en nuestra página web, y además tenemos una versión impresa que fue entregado al Consejo Nacional Electoral, lo venimos trabajando ya algunos años. Hicimos nosotros un primer ejercicio en el año 2014 y a partir hicimos una propuesta, lo llamamos el plan de transición a la democracia, y esa fue la base del trabajo que hicimos para esta campaña electoral, trabajo que además lo complementamos, lo discutimos con Julio Villacreces precisamente, que contribuyó muchísimo a la propuesta, con Fernando Villavicencio, con Enrique Ayala Mora, es decir, hicimos un equipo, además un equipo multidisciplinario en varios sectores, y puedo decir que yo mismo lo escribí, es decir, yo, o sea, no es que es un plan de gobierno que lo escribió otra persona, yo lo escribí, es decir, no diría de mi autoría porque es un trabajo colectivo, pero en el que cada letra, cada palabra la hemos puesto con pleno conocimiento y completa fundamentación. Nuestro plan tiene 10 ejes en realidad. Nosotros partimos de una idea, que es la idea de que un país en una crisis como el Ecuador, eh, que es tan grave, de carácter multidimensional, solo va a poder salir adelante si tiene tres condiciones principales de inicio. La primera, podamos desmontar ese estado delincuencial. Y para eso podemos después hablar de cuál es la propuesta que tenemos de lucha anticorrupción. Pero si no desmontamos el estado delincuencial que existe en el país, sencillamente el Ecuador no tiene futuro. Si las mismas mafias siguen enquistadas en el Estado ecuatoriano, podemos hacer lo que quiera. Vamos, te voy a un ejemplo muy simple. Si es que la vacunación, el programa de vacunación contra el COVID se monta en la misma estructura mafiosa que hoy controla la salud en el Ecuador, va a pasar lo mismo que pasó con las pruebas COVID, lo que pasó con los kits alimenticios, los insumos médicos, las fundas de cadáveres. Es decir, si no desmontamos el estado delincuencial, no es posible hacer nada en el Ecuador. Y nosotros tenemos una estrategia para eso, que tiene que ver con nuestro programa, la política de lucha contra la corrupción. En segundo lugar, es absolutamente indispensable en el Ecuador que lleguemos a ciertos acuerdos fundamentales. Un país en crisis no puede salir adelante y es que los sectores más importantes del mismo no acuerdan ciertos objetivos nacionales que se transforman en políticas de Estado. Que el caso de España, famoso de la Moncloa, el tema de la concertación chilena es un caso muy importante, interesante en el caso del Frente Amplio del Uruguay igualmente. Es decir, aquí no se trata de que al próximo gobierno se le ocurra 2 o 3 ideas, se trata de que el país acuerde. Te voy a decir ciertas cosas. Tenemos que acordar sobre la reforma que tenemos que hacer a la seguridad social. Es un sistema que hoy está en tremenda crisis, casi al borde de la quiebra. Tenemos que acordar es el acuerdo que en el país al que tenemos que llegar, que siga una política de Estado para lograr la articulación entre educación y tecnología. Ecuador es un país en el que el 50% de niños y jóvenes no tienen acceso a conectividad, que perdieron el derecho a la educación. Tenemos que ahí
encontraron. Tenemos que llegar a un acuerdo en descentralización, tenemos que llegar a un acuerdo en cómo el país va a reconstruir su sistema nacional de salud. Tenemos que llegar a un acuerdo de cuál va a ser el enfoque que vamos a dar a la seguridad pública, al gran problema que el Ecuador tiene en términos de violencias. Las violencias en el hogar, contra la mujer, contra los sectores vulnerables son terribles. Tenemos que llegar a un acuerdo en el Ecuador sobre cómo vamos a reducir los niveles de pobreza. 3.2 millones de nuevos pobres hay en el Ecuador desde que se inició la pandemia. 1 de cada 3 niños, Michelle, tiene o padece de desnutrición infantil crónica, algo que es inconcebible en una sociedad en el siglo XXI. Todos esos temas tienen que ser materia de acuerdos nacionales que fijen políticas de Estado. Entonces, tenemos que eliminar el estado delincuencial, tenemos que llegar a acuerdos sobre esas políticas, esos temas esenciales, tenemos que hacer un cambio de constitución y un cambio institucional profundo. Nosotros planteamos, y eso es una idea que hemos venido trabajando con Fernando Villavicencio, quien es nuestro primer candidato a la Asamblea, de que la Asamblea no puede continuar. Esa asamblea tiene que desaparecer. Nosotros voy a plantear una consulta popular para transformar el actual legislativo en un verdadero parlamento, en un parlamento bicameral, muchos menos legisladores que no tengan sueldos, sino que ganen dietas por el trabajo que hacen, un parlamento que recobre las funciones de fiscalización. Entonces necesitamos un cambio institucional, necesitamos grandes acuerdos nacionales y demoler ese estado delincuencial. Estas son las condiciones para que el Ecuador pueda salir adelante y nuestro plan de gobierno está organizado en función de esa visión. Una visión de que el Ecuador tiene que dar un salto, tiene que transformarse en un país moderno, tenemos que construir un Estado de Derecho, tenemos que construir una economía próspera, tenemos que ser un país, por eso te decía hace un momento, que tiene tanta riqueza y tanto potencial que tenemos que volcarlo hacia la solución de nuestros problemas y hacia la garantía de los derechos de todos. Esa es la visión que está presente en el plan que hemos presentado a los ecuatorianos. Y para esta reinstitucionalización del país, bueno, tú nos estás hablando y lo sabemos que el primer paso sería una consulta popular para reformar la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que el Ecuador está preparado para una consulta popular, tomando en cuenta que estamos con serios problemas económicos, incluso para estas elecciones? Y también te pregunto, ¿cómo reorganizar las instituciones si a la final podría llegar el mismo personal? Es decir, es que esto de la corrupción, pues es una lacra y muchas veces, que creo que es uno de los grandes desafíos de los candidatos honestos, es poder contar con un puñado de gente honesta que lamentablemente estamos viendo que cada día es menor, César. Aunque voy a meter un poquito ya la discusión sobre cuál es nuestra propuesta de lucha anticorrupción, pero lo primero que vamos a hacer, o una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, y venimos ya trabajando con un grupo de expertos en temas tecnológicos al respecto, vamos a crear una fuerza de tarea inscrita a la Presidencia de la República. Va a trabajar en 3 cosas principalmente. Primero, a comenzar esa limpieza institucional de la corrupción en cada una de las instituciones. Ponía el ejemplo del sistema de salud. Si nosotros comenzamos con la vacunación, la universalización de la vacunación contra el COVID, en la misma estructura institucional, va a pasar lo mismo que nos pasó en la pandemia. Tenemos que entrar, limpiar el sector salud. Tenemos que hacerlo. No podemos montarnos sobre lo que existe. Es como, no sé, si tenemos un taco de manzanas podridas, tú no puedes ahí poner manzanas frescas, no puedes hacerlo. Tenemos que cambiar. Y esa fuerza tarea va a hacer ese trabajo. En segundo lugar, vamos a trabajar, y ahí tenemos mucho más desarrollo, porque además no es un trabajo nuestro, es un trabajo de jóvenes ingenieros informáticos, en el desarrollo de una plataforma para encontrar y evitar la evasión y elusión fiscal. En el Ecuador es un país en el que uno bien podría decir no va a ser necesario, no sería necesario elevar los impuestos. Lo que hay que hacer es mejorar la recaudación, evitar la elusión y evasión fiscal. Y para eso es necesario armar una plataforma, y esa plataforma tiene que arrojarnos y decirnos dónde están esos grandes huecos de evasión. Y en tercer lugar, vamos a generar, podemos conversar mucho más sobre eso, ahí tenemos ideas muy interesantes,
Además, esa es mi especialidad. Como te decía, yo estoy trabajando académicamente sobre eso, en cuáles son los mecanismos de lucha anticorrupción, cuáles son los mecanismos que tenemos que desarrollar en el país. ¿Cómo se ha hecho en otros países? Aquí no se trata de inventar el agua tibia, para, para recuperar lo robado, para lograr que el país pueda. Mira, el economista Jorge Rodríguez, este gran ciudadano que falleció hace poco, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, mencionaba que en el Ecuador se ha perdido más de 70.000 millones de dólares en corrupción. Es decir, tenemos que tener una estrategia, como en otros países, para lograr hacer una estrategia no solamente nacional, como, como internacional. Como internacional. Entonces, ¿cómo hacerlo? A lo que voy es a que soluciones pragmáticas, sin inventar el agua tibia. Creo que los ecuatorianos debemos curarnos de la novelería. El correísmo no solamente fue un proyecto delincuencial, pero fue además terriblemente novelero, porque la constitución, la constituyente, fue un mercado tal vez de ideas. No, cuando el país necesita soluciones pragmáticas, necesita soluciones a sus problemas. Y ese va a ser el enfoque nuestro. El enfoque va a ser aplicar lo que se ha hecho bien en otros países, lo que se ha hecho bien en el Ecuador, para conseguir resultados. Que finalmente lo que buscamos es eso. Entonces, eso es algo importante que vamos a hacer. Una segunda respecto al cambio constitucional, y perdón, me voy a hacer más rápido para no agotarla, para ser mucho más ágil. Simón Espinosa, no sé si tú conoces, publicó hace algún tiempo un muy buen artículo que tuvo mucha influencia, que decía, el pueblo ecuatoriano debería escoger entre la Constitución de Montecristi y la Constitución de Sangolquí. Supuesto que sí, supuesto que sí. Que no podemos vivir presos de la corrupción la constitución del correísmo, que fue elaborada por un grupo delincuencial. El Ecuador tiene que tener una nueva constitución. En lo que diferimos con Simón Espinosa es que no debería ser la constitución de Sangolquí, debería ser una nueva constitución. Una constitución hecha como sin muchas cosas, es decir, una constitución mucho más pequeña, mucho más precisa, que ponga por escrito lo que en otros países ha funcionado, separación de poderes, un Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, aquí no hay que inventar, como decía hace un momento, el agua tibia. Entonces, sí debemos dar un salto. Lo que voy, Michelle, y con eso termino en esta parte. El Ecuador necesita soluciones, necesitamos avanzar hacia adelante, no podemos seguir entrampados. Y si hacemos las cosas bien, hacemos las cosas democráticamente, con visión, con decisión, con conocimiento, el Ecuador va a salir adelante. Esa es nuestra perspectiva, la visión con la que vamos a gobernar, si es que tenemos el favor del pueblo ecuatoriano en las urnas. César, luego de convertirte en el acusador de Jorge Glass y llevarlo finalmente a la cárcel, ¿crees que el Ecuador ha cambiado como país? A veces no te da la impresión que parece una utopía concebir al Ecuador sin corrupción. Y ahí quiero que me hables de tu lucha anticorrupción, César, de ganar la presidencia. Ya, yo creo que el Ecuador ha cambiado, está cambiando mucho. Creo que lo que uno siente, digo, en este viaje que hicimos, 37 días en bicicleta en este recorrido, gente siempre se refiere al tema de la corrupción. En provincias como la de Julio Villacreces, en el que él ayudó tanto en contra de la corrupción en su provincia. El tema corrupción, lo que pasó con la reconstrucción de Manaví, es algo innombrable. Lo que los ecuatorianos hemos sentido al ver que nos robaron, nos atacaron en una pandemia, es que se ha abofetado, nos han abofetado en la dignidad. Yo creo que el tema de recuperar lo robado, por supuesto que tiene una dimensión económica, pero tiene también una dimensión moral, una dimensión ética. Yo creo que, por ejemplo, no puede ser posible que el capo principal de la mafia en el Ecuador, que es Rafael Correa, pronto siga siendo un factor de desestabilización del país. No puede ser posible que el Estado ecuatoriano no haga valer el valor, no haga valer una sentencia de la justicia ecuatoriana ante organismos como la Interpol. ¿Cómo puede ser posible que seamos pisoteados? Porque en realidad es una burla, no al Estado ecuatoriano y a los ecuatorianos. Entonces que esta pandemia, a veces de las cosas malas uno tiene que sacar cosas buenas, que ha remecido a la conciencia de los ecuatorianos y yo creo que sentimos lo que ha ocurrido y creo que estamos conscientes de que un país que, mira, yo siempre digo esto, el Ecuador es un país de principios,
Nosotros hemos sido criados con principios de valores, hemos sido criados con valores. A nosotros, Michelle, y yo veo siempre el ejemplo de tu papá, de tu padre, un trabajador incansable, indoblegable, la libertad de expresión. Así han sido nuestros padres. ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado a eso, a trabajar, a esforzarnos. No podemos ser gobernados por delincuentes, que es inconcebible. No puede ser que delincuentes se presenten para la asamblea o que quieran gobernar el Ecuador. Un país de gente honorable, de gente buena, de gente decente, no puede ser gobernada por delincuentes, es por lógica. Entonces, y ese es en el fondo el tema. Más allá de la pérdida, que por supuesto hay que recuperar el dinero robado, pero aquí hay un tema de dignidad del país, de dignidad de los ecuatorianos. Y me parece que, yo decía, las cosas malas hay que sacar lo bueno. En la pandemia, el atraco que sufrió la provincia de Manabí ha sido una de las más sufridas, las que ha sido más víctima de la corrupción. La reconstrucción después con el tema de hospitales. Que hay una conciencia enorme, una conciencia enorme. Yo lo que digo, un país de gente decente, de gente honorable, no puede ser gobernada por delincuentes. Y los delincuentes tienen que estar en la cárcel, no pueden ir a la asamblea, no pueden ir al gobierno. Y esos delincuentes tienen que devolver lo que se llevaron. Es así como las cosas tienen que funcionar. Si no funcionan así, ¿cómo avanzamos hacia adelante, Michelle? ¿Cómo les educamos a nuestros hijos? ¿Qué país les estamos entregando? Nosotros recibimos un país de principios, de valores. No podemos entregarles un país en el que robar, en que atracar al Estado, en que delincuentes nos gobiernen, sea lo normal. Digo, ese es el mensaje que nosotros tenemos y creo que es un mensaje, ves demasiado descarnado, pero es real, doloroso, pero sobre el cual hay que reaccionar. César, quiero saludar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Entre ellos está Fernando Almeida, que dice Montúfar presidente. También nos está saludando Leonel Ramos Vélez desde Milán, un gran caballero y ecuatoriano, el señor doctor Montúfar. Está Marcelo Verdesoto, Fernando Almeida. También quiero saludar especialmente a Juan Carlos Peñafiel Suárez, que también ha planteado sus propias preguntas. Está Patricia Benavides. Más adelante vamos a escoger algunas de estas preguntas. Como tú sabes, actualmente, yo te comentaba antes de empezar la entrevista, estoy viviendo por un año en Madrid por cuestiones de estudio y me he encontrado con varios ecuatorianos, gente maravillosa realmente que he conocido. Tuve la oportunidad de hacer una mesa redonda en la Casa de América aquí en Madrid, también cuando llegó Richard Carapaz. Encontrarnos entre ecuatorianos es algo verdaderamente especial y poder conectarte y conversar. Pero mucha gente se fue decepcionada de nuestro país, no solo en la década de los 90, sino en diferentes etapas se han ido decepcionados. Bueno, desde la publicación del Corazón de los Ausentes, ¿el impacto del proceso migratorio fue finalmente positivo o negativo, César? Yo creo que de las dos. En todo hay cosas buenas y cosas complicadas, complejas, perjudiciales, pero creo que el aporte de los ecuatorianos que son parte del Ecuador, aunque vivan fuera, es enorme. No solamente en términos de la importancia que han tenido o que tienen las remesas para sostener incluso la dolarización, sino en esa internacionalización de la visión que los ecuatorianos debemos tener. Mira, en este recorrido, recorriendo el Austro, uno siente esa globalización que nos ha permitido la movilidad humana. Pero, por supuesto, y por eso mismo, el Estado ecuatoriano tiene que consolidar una política incluyente, inclusiva, que permita ese aporte de los emigrantes ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, pueda ser mejor canalizado y que ellos además puedan gozar de ciertos, no diría ventajas, de ciertos derechos que el Estado tiene que garantizar. En nuestro plan de gobierno, por ejemplo, nosotros contemplamos la necesidad de que el país trabaje, eso será parte de la reforma que queremos plantear para la seguridad social, trabajen acuerdos con seguridad, sistemas de seguridad social de otros países para que pueda haber compatibilidad entre los dos, entre varios sistemas, de forma que quienes están aportando en el exterior puedan también ser beneficiarios de servicios y aquí en el Ecuador, en el ámbito de la seguridad social. Es importante, por ejemplo, también que las remesas de los emigrantes ecuatorianos igualmente
puedan ser mejor canalizados, para ofrecer programas, por ejemplo, de microcrédito, que puedan llevar adelante programas de inclusión financiera y que puedan incluso generar mejores y más efectivos vínculos con los ecuatorianos de aquí, con los ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Yo creo que el Ecuador tiene que consolidar una política migratoria, pero lo más importante, como tú me parece aludías, es que los emigrantes ecuatorianos, yo también fui inmigrante, viví 6 años en Estados Unidos mientras estudiaba, nos han permitido al Ecuador, nos ha permitido a los ecuatorianos tener claro y presente esa fuerza que tenemos los ecuatorianos, esa disciplina que tenemos los ecuatorianos, ese tesón. Mira, yo siempre hago esta comparación. Yo vivía en Nueva York. En Nueva York uno veía tantos ecuatorianos, trabajábamos tan duro. Yo estudiaba, pero igualmente trabajaba durísimo. Y creo que así somos, tremendamente trabajadores, tremendamente laboriosos. Y sabes qué, tremendamente bondadosos. Y bondadosos. Y educados. Sabes que ayer justamente salí a cenar con una chica ecuatoriana que se llama Patricia Morales. Y justo la conocí en esta mesa de redonda de Casa de América. Entonces ella me decía, yo te sigo desde las redes, y me invitó. Oye, qué mujer tan para bondadosa, para realmente amable, solidaria, y eso es lo que uno dice, pues eso no debemos cambiar como ecuatorianos, porque las sociedades como las españolas, pues son sociedades muy directas a la hora de hablar y se van perdiendo las formas, el por favor, el gracias. Obviamente tienes que asimilarte y adaptarte y entrar de una con esto de dame esto, dame el otro, ya no el por favor. Y eso es algo que es un valor fundamental de los ecuatorianos que se llama afecto, César. Así es, generosidad. Y se llama generosidad y bondad que tenemos los cortesía, y cortesía. Creo que los ecuatorianos, además con tantos matices, ¿no? Porque los manavitas, los orenses, los cañarejos, los azuayos, los pichinchanos, los chimboracenses, somos distintos, pero al mismo tiempo iguales, similares en muchas cosas. Y yo creo que el país tiene que tener esa visión. El Ecuador tiene que ser un país que se lance al mundo, que se internacionalice. Creo no en un país aislado, ¿no? Creo que un país encerrado. Yo creo un país que tenga una política exterior agresiva, se lance hacia el Pacífico, compita como nuestros ecuatorianos lo hacen y trabajan más fuertemente en el mundo. Yo creo que así somos los ecuatorianos, somos atrevidos y somos arrojados, pero educada y cortésmente, y trabajadores. Y creo que el Ecuador tiene que verse así. Un país, mira, ahí es muy interesante el pensamiento de Benjamín Carrión. Esta idea de Benjamín Carrión, socialista, haciéndole honor a mi binomio Julio Villacreces, que también es del Partido Socialista, después de la debacle limítrofe en el 1942, escribió este maravilloso sección de cartas al Ecuador. Y allí él desarrolló esta idea del gran país pequeño, de este Ecuador pequeño, pero potencia cultural, potencia en el trabajo, potencia en lo que podemos hacer y lo que podemos, potencia turística, potencia en nuestra biodiversidad, potencia en la capacidad de los ecuatorianos de tener un país mega diverso, un país pequeño pero potencia, un país que se lanza al mundo, que compite, que no tiene complejos. Tú mencionaste hace un momento a Richard Carapaz, y que es capaz de sortear adversidades. Creo que así tenemos que vernos, como nos veía Benjamín Carrión, como nos vio también Jaime Roldós. Jaime Roldós, al principio del periodo democrático, lideró en América Latina lo que internacionalmente se conoció como la doctrina Roldós, que fue una visión internacional en que un país pequeño como el Ecuador, que retornaba a la democracia, lideró a los países latinoamericanos en su retorno a la democracia y en la defensa de los derechos humanos. Que podemos liderar internacionalmente junto a otros países desde las cosas buenas, desde los valores que tenemos. Y por eso es que, como te decía, yo creo en un país inserto en la globalización, un país inserto en el mundo, con los ecuatorianos compitiendo, trabajando, intercambiando, vendiendo, comprando, discutiendo, debatiendo internacionalmente.
Gracias, César. Tengo muchísimas más preguntas para ti y de la audiencia, pero claro, también vamos a dar el paso a Julio Villacreces en unos minutos. Voy a hacer una pregunta que se repite en la gente que está siguiendo esta transmisión en Facebook Live. José Luis Vázquez, en el sector agrícola, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál sería su propuesta y si tiene algún plan para proteger el medio ambiente y tratar de ayudar a la gente que hace minería ilegal? Es la pregunta de José Luis Vázquez. También hemos tenido preguntas de Viviana Luzuriaga, Fernando Salas, Carol Andrade, Néstor Luzón, pero por falta de tiempo, lamentablemente no las podemos plantear. Voy al tema minero, que me parece que es un tema importantísimo. Yo no soy antiminero, no soy un candidato antiminero. Sin embargo, creo que la minería en el Ecuador tiene que desarrollarse si cumple tres condiciones. La primera, los proyectos deben garantizar los más altos estándares ambientales, porque en el mundo, por supuesto, me van a decir, no hay minería que no contamine, pero creo que la tecnología puede permitir que los impactos ambientales sean los mínimos. Y creo que el Estado tiene que garantizar aquello. En segundo lugar, creo que el país no puede darse el lujo de explotar minería o que la minería se desarrolle en zonas que puedan afectar fuentes de agua, zonas sensibles en su biodiversidad, ni zonas de reserva. Si uno mira el actual catastro minero, realmente es una catástrofe. Es una catástrofe, parece que viene de catástrofe, en el sentido de que casi, me parece que es el 27, 30% de las concesiones comprometen estos tres, o violan estas tres condiciones. Y lo tercero, es necesario que el Ecuador honre lo que es uno de sus compromisos con la Organización Internacional del Trabajo, no solamente un compromiso, sino es un instrumento suscrito por el Estado ecuatoriano, el convenio 169, en el que todo proyecto de minería tiene que ser con el consentimiento previo vinculante de las comunidades afectadas. Es decir, no solamente una consulta, es una consulta vinculante. Y en términos de la minería irregular o ilegal, el Ecuador tiene que abrir un diálogo, no criminalizarla, pero tiene que abrir un diálogo el Estado ecuatoriano para iniciar un proceso de regularización en los términos que mencionaba hace un momento, y además ofrecer otras opciones, pero sin criminalizar. Yo creo que el Ecuador ahí tiene un gravísimo problema, no es solamente ambiental, sino es un problema social y de enorme conflictividad, y creo que tenemos que avanzar en esa línea. Si me permiten, el tema agrícola, que creo que es fundamental. Mira, nosotros planteamos ahí algo que parece que es básico y fundamental. El tema de la agricultura pasa por muchas cosas, pero yo diría fundamentalmente cuatro, complejas. El uno es financiamiento. Y el Ecuador y la banca pública de desarrollo en el país no está cumpliendo. Rápidamente, los recorridos que nosotros hicimos, voy a contarte una reunión así rapidísima que tuvimos con 10 pequeños y medianos agricultores de Santa Isabel, provincia de la Azuay. Todos habían aplicado para este programa Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico. Ninguno había recibido un crédito. Hay que hacer una reingeniería para que los campesinos, sobre todo pequeños y medianos, la economía pequeña, campesina, familiar, la economía popular y solidaria pueda tener acceso al crédito. En segundo, el tema riego. Creo que allí el Ecuador tiene un potencial enorme. Pero en realidad, miras todas las provincias del país, eso pasa también por la lucha anticorrupción, los grandes proyectos de riego, los proyectos de riego que podrían tener un impacto enorme, están totalmente o inconclusos, o atrapados, o bloqueados, o que no se han terminado. Yo creo que el país tiene ahí una prioridad fundamental. En tercer lugar, es fundamental trabajar en lo que es la reducción, lo que son aranceles para todo lo que son insumos, maquinarias en el tema de la tecnificación del campo. Por supuesto que aquí hay que tener muchísimo cuidado porque evidentemente hay que proteger el ambiente y proteger la calidad del suelo. Y por último, el tema de la inclusión de los sectores rurales. La brecha que existe en servicios básicos, en salud, en educación, en la presencia misma del Estado. Hace poco se hablaba sobre el tema de seguridad. Me parece que es una irresponsabilidad, la peor idea que se le pudo ocurrir a alguien decir que va a armar a las familias campesinas para que se protejan en contra de la violencia. Un Estado no se construye dejando vacíos en donde la fuerza pública tiene que actuar. Porque ese es el origen que en Colombia fue el paramilitarismo, donde se permite que se puedan armar sectores campesinos. ¿Qué va a pasar con la policía? Cuando la policía intenta imponer orden en un sector campesino y la gente esté armada y haya lucha entre grupos.
que una propuesta como esa, irresponsable, lo único que va es casi a la disolución del Estado. Nosotros vamos a crear un ambiente de seguridad, hay que fortalecer a la policía, hay que utilizar tecnología, porque precisamente los sectores campesinos no sean víctimas de la violencia. Hay que cambiar los tipos penales, por ejemplo, el tipo penal del abigeato es algo que hay que cambiar, que modernizar, que pueda haber justicia en el campo. Entonces, tenemos una estrategia para el sector campesino, que es una estrategia multidimensional, partiendo de que el Ecuador tiene que pensar el reducir esas brechas que en este momento existen en el campo, entre sectores urbanos y sectores semiurbanos. Gracias, César. Recuerden que tuvimos una encuesta a lo largo de esta entrevista con César Montúfar. Para garantizar la seguridad en Ecuador, ¿piensa que portar armas sería la solución? El 30% dice que sí y el 70% dice que no. Antes de concluir contigo, César, para ya dar la bienvenida a tu binomio Julio Villacreces, pues tenemos una pregunta de un alumno, un estudiante de Derecho de la Universidad Internacional UISEC. Vamos a escuchar el audio con esta pregunta para ti. Doctor Montúfar, los actos de corrupción suscitados en gobiernos anteriores han vulnerado varios derechos humanos, incluso el núcleo esencial y la dignidad de los ecuatorianos. En este contexto, mi pregunta parte de la premisa de la justicia transicional, que es el conjunto de medidas judiciales y políticas que nos sirven para reparar las violaciones masivas de derechos humanos. ¿Cuáles serían este tipo de medidas jurídicas y políticas que usted tomaría para confrontar los abusos a los derechos humanos con la finalidad de que exista una reparación adecuada a los principales afectados y asimismo evitar la fracturación de la sociedad a partir de la restauración de la justicia, su reconciliación con el pueblo ecuatoriano y el mantenimiento de la paz? Es la pregunta de José Mejía Silva, estudiante de Derecho de la UISEC, Universidad Internacional SEC. Bueno, creo que la pregunta es fundamental, porque en el Ecuador en este momento, podríamos decir, vivimos una situación de, yo diría, deterioro sin precedentes en la garantía de los derechos humanos de sectores enormes de la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la seguridad. Creo que hay que partir de esa constatación. El Ecuador, en este año de pandemia, venía ya en una línea, digamos, crítica desde hace algún tiempo, pero agravado en la pandemia, vive una situación de deterioro en la garantía de los derechos fundamentales. Creo que para eso tenemos que trabajar en tres ámbitos. El primero, en el ámbito justicia. Y el Ecuador tiene que fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia de los ecuatorianos, para que puedan los ecuatorianos, a través de la vía judicial, tener mayor facilidad para reclamar la garantía de sus derechos. Por ejemplo, en el ámbito de violencia contra la mujer, que es uno de los grandes problemas, los grandes temas que tenemos, de grandes problemas que tenemos en el Ecuador, el aumento de números de feminicidios en este año ha sido realmente abrumador y inaceptable. El Estado tiene que garantizar esos sistemas de acceso a la justicia, tiene que fortalecer, por ejemplo, los sistemas de registro para que no haya revictimización de las víctimas, y tiene que ofrecer un conjunto de apoyos, no solamente judiciales, sino psicológicos, médicos a las personas víctimas de la violencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que para eso va a ser fundamental en otros ámbitos reformas, yo diría, y medidas urgentes, en algunos ámbitos corrijan, reviertan deterioros de derechos enormes. Voy a mencionar el tema de la educación, dando algunos datos así brevemente. El 50% de los niños y jóvenes no tienen acceso a Internet. En el último registro, por ejemplo, de la matrícula para el régimen Sierra y Amazonía, 110,000 niños no se matricularon, quiere decir que regresamos a niveles de deserción, no los teníamos desde hace 20 o 30 años. Ahí el Estado tiene que actuar inmediatamente, tiene que ofrecer medios tecnológicos para que directos como tablets, como dispositivos electrónicos, tiene que ampliar la red de conectividad, tiene que invertir en la empresa pública, en CNT, para que podamos la mayor cantidad de niños a articularse y estar vinculados al sistema educativo. Entonces, políticas públicas de inclusión, que es fundamental. Justicia y políticas públicas de inclusión. Y por otro lado, lo fundamental es
la reforma y el cambio que mencionaba hace un momento en la Constitución para que el sistema judicial comience a funcionar como sistema independiente. Si es que en el Ecuador tenemos una justicia secuestrada por el poder político, una justicia corruptible. Hemos visto cómo en las últimas semanas, pero no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos meses, delincuentes contumaces como Rasquiña, la jueza Collantes, que tuvo ese problema evidentemente. Es decir, si no se reforma la justicia, si no tenemos una justicia independiente en el Ecuador, no hay garantía de derechos. Y creo que ese es el tercer ámbito sobre el cual hay que trabajar. Promoción, acceso a la justicia, políticas públicas incluyentes y tercero, la reforma del sistema judicial, para que el Ecuador sea verdaderamente un Estado de derecho, un Estado en donde la igualdad ante la ley, donde la justicia funcione, donde podamos tener la certeza de que en realidad la justicia no es solamente para unos y donde reina la impunidad. En el Ecuador, lastimosamente, un régimen, un esquema de impunidad es el dominante y el que reina y por eso es que existe tanta corrupción. Muchísimas gracias, César. Ahora sí vamos a dar paso a tu binomio, a Julio Villacreces. Gracias por tu tiempo, César. ¿Me desconecto entonces? No, sí, puedes seguir aquí ya. con nosotros porque sí te quiero hacer una pregunta sobre Julio. Bueno, Julio nació en Portoviejo, Manabí, periodista profesional por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, cofundador de la Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo Manabí, donde fue su coordinador. Denunció el atraco a los fondos del Comité de Reconstrucción, la lesidad en la entrega en delegación de Puerto de Manta a la Refinería del Pacífico, la construcción de hospitales y su entrega como cuota política a asambleístas, actos de corrupción en el IES provincial y malversaciones en la Universidad Técnica de Manabí. Como gestor cultural fue vicepresidente de la Casa de la Cultura de Manabí, donde desarrolló la Casa de la Cultura Juvenil y programas de apoyo a las manifestaciones de la interculturalidad, en especial de la oralidad manabita. Bienvenido, Julio, al programa ¿Quién quiere ser presidente? Bien, por favor, para empezar, me encantaría que nos cuente qué implica ser socialista en el año 2020 y caminos para el 2021. Julio, ¿nos está escuchando? Tenemos algún problema en la transmisión. Mira, César, me encantaría que hables sobre las cualidades de Julio Villacreces. ¿Por qué lo has escogido como tu binomio, César? Bueno, un saludo a Julio y un gusto poder conversar en conjunto con Michelle en esta tarde. Bueno, yo creo que Julio es esos ciudadanos únicos en el país que ha tenido, digamos, la fuerza, la valentía de luchar casi en soledad en contra de la corrupción. Ha tenido, digamos, en una provincia difícil como Manabí, en donde la operación de mafias políticas, como en todo el país, es tan presente y absorbente. Él tuvo la fuerza y ha tenido la fuerza a lo largo de su vida de enfrentarlas sin miedo, de enfrentarlas como ciudadano, y además por su calidad humana, una persona sencilla, sensible, un ser humano, yo diría, de una sensibilidad enorme, un gran conocimiento sobre temas de cultura. Yo a veces me da ganas cuando comienzo a hablar sobre la cultura manabita de tomar el cuaderno y comenzar a tomar nota de lo que él conoce, de lo que él sabe, sobre la gastronomía manabita, sobre la cultura manabita, es decir, la cultura del país, no solo de Manabí. Creo que Julio es una persona excepcional y yo me siento muy orgulloso y muy honrado de que él haya aceptado el acompañarme como binomio vicepresidencial. Gracias, Julio. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, Julio? Sí, le estoy escuchando. Un saludo a César. Le estoy escuchando con interrupciones porque la señal de internet está muy mala en este sector de Puerto Viejo. Quiero agradecer las palabras de compañero César Montúfar y a ustedes por haberme invitado a esta tertulia radiofónica. Estoy muy contento y listo para responder las inquietudes que ustedes me están diciendo, me están preguntando y que estoy dispuesto a conversar con ustedes al respecto. Bien, Julio, por favor, cuéntenos qué implica ser un socialista en el año 2020, en el año 2021. Se cortó. Nos escucha, Julio.
La escucho muy mal, se interrumpe la señal, es intermitente. Ay, qué pena. Ahí, Me escucha y le preguntaba que qué implica ser socialista en estos años, luego del socialismo del siglo XXI, que perjudicó todo en el camino. Julio, ¿me escucha? la escucho perfectamente. Te cuento. Qué pena, César. Creo que vamos a tener que interrumpir porque no Que se el pueblo está... sabe ecuatoriano, sabe identificar. No, nunca representó, por ser el Partido Nacional Socialista, a estas alturas de la vida lo consideremos socialista. Lo mismo, a Rafael Correa, una persona medianamente ilustrada, sabe que Correa no es socialista. Sin embargo, en las bases, en la sociedad, en las masas, nuestra tarea es ir deslindando con firmeza, con claridad, lo que significó el mal llamado socialismo del siglo XXI. Bueno, En vamos Ecuador a... y en América Latina, bajo el liderazgo de Enrique Ayala Mora, tratando de recuperar y esclarecer las masas. No sé si me están escuchando bien. Se ha cortado un poco, pero bueno, vamos al tema de la lucha anticorrupción. ¿Cuál va a ser su aporte en la lucha anticorrupción de ganar junto a César Montúfar, Julio? Mi aporte será en la medida de las tareas que me asigne el presidente de la República, el compañero César Montúfar. Yo le he solicitado continuar en esta lucha César, con esto creo que nos Qué tenemos que pena, despedir porque se corta y qué pena, qué pena. prácticamente no podemos escuchar con claridad al binomio. claudicable tras la impunidad Sí. y para lograr que nos devuelvan en la provincia de Manabí solamente con la reconstrucción. Pero al Ecuador, según la CNA, le robaron 70.000 millones de dólares a causa de la corrupción en esta década perdida. Nuestro objetivo... Muchísimas gracias, Julio. Lamentablemente la señal y la conexión se interrumpe y prácticamente no logramos escucharlo ni entenderlo. Lamento mucho que haya sucedido este problema de tecnología. Con esto concluiríamos la entrevista. Gracias a Pacari, Uisek, Moller Jardín, Noé Sushi Bar. Y también decirles que el próximo domingo, 20 de diciembre, estará Isidro Romero y Sofía Merino. Ya saben, estas entrevistas se transmiten en vivo todos los domingos a las 16:30 en Facebook Live y luego el jueves siguiente, el martes, tenemos la reproducción de esta entrevista en mi canal de YouTube Michelle Oquendo y el jueves en Instagram TV en Michelle Oquendo y en Radio Visión. Gracias, César. Mándale mis disculpas a Julio. Lamentablemente no se le entiende. Te mando un enorme abrazo. Yo también, Michelle, te mando un enorme abrazo para ti, para tu hija, y qué gusto que estés. Me ha alegrado mucho de que estés en Madrid. Muchísima suerte y qué bueno que estés aprovechando esta pandemia para además seguir formándote, porque eso redunda en el bien de todos. Y gracias por esta entrevista tan bonita, tan cálida. Te agradezco mucho. Y gracias suerte. a ti, César. Gracias, Julio. Que Muchas tengan gracias. una excelente tarde y gracias a todas las personas y al equipo de Quién quiere ser presidente. Muy buenas tardes.